Las huelgas. Las huelgas según el artículo 467 del Código de Trabajo de Derecho de Huelga. La ley reconoce a los trabajadores el derecho de huelga, con sujeción a las prescripciones de este parágrafo. Huelga es la suspensión colectiva de trabajo por los trabajadores coligados. De pliego de peticiones. El artículo 468 de pliego de peticiones dice: suscitado un conflicto entre el empleador y sus trabajadores, estos presentarán ante el inspector del trabajo su pliego de peticiones concretas. La autoridad que recibe el pliego de peticiones notificará dentro de 24 horas al empleador a su representante, concediéndole 3 días para contestar. Todo el incidente que se suscitará en el conflicto, sea de la naturaleza que fuere, deberá ser resuelto por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje al tiempo de dictar el fallo. Tercer punto, sobre la mediación obligatoria. Según el artículo 470 del Código de Trabajo menciona, si no hubiere contestación o si ésta no fuere enteramente favorable a las peticiones de los trabajadores, el inspector del trabajo remitirá todo lo actuado a la dirección o subdirección de mediación laboral respectiva, para que a través de sus funcionarios convoque a las partes cuantas veces considere necesarias, con 24 horas de anticipación por lo menos, a fin de que procuren superar las diferencias existentes dentro del término de 15 días contados desde la fecha de inicio de su intervención. Este término podrá ampliarse a petición conjunta de las partes. Si los empleadores no concurrieren en forma injustificada a 2 reuniones consecutivas, terminará la etapa de mediación obligatoria y se remitirá lo actuado al inspector del trabajo, para que integre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En caso de que sean los trabajadores quienes no asistan injustificadamente a 2 reuniones consecutivas, forzosamente se cumplirá el término de 15 días señalado en este artículo, transcurrido el cual igualmente se remitirá el expediente al inspector del trabajo. Las partes deberán concurrir a estas reuniones conforme a lo dispuesto en el artículo 476 de este Código. Quienes hubieran intervenido como representantes de las partes no podrán posteriormente ser elegidos como vocales ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje respectivo. Si se logra un acuerdo entre las partes, éstas suscribirán un acta y terminará el conflicto. Si el acuerdo fuere parcial, se celebrará el acta correspondiente en la que constarán los acuerdos logrados y aquellos puntos que no han sido convenidos. Estos últimos serán sometidos a resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Si no hubiera ningún acuerdo, el expediente con todo lo actuado y el respectivo informe se remitirán al inspector del trabajo que conoció el pliego de peticiones. Los casos en que se pueden declarar la huelga. Según el artículo 497 del Código de Trabajo, los trabajadores podrán declarar la huelga en los siguientes casos. 1. Si notificando al empleador con el pliego de peticiones no contestare en el término legal o si la contestación fuera negativa. 2. Si después de notificado el empleador despediera a uno o más trabajadores, exceptuándose el caso del despido del trabajador que haya cometido actos violentos contra bienes de la empresa o fábrica en contra de la persona del empleador o su representante. 3. Si no se organizare el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el término fijado del artículo 472 de este mismo código, o si organizado no funcionara por cualquier motivo dentro de las 3 días posteriores a su organización, siempre que uno y el otro caso no sea por falta de los vocales designados por los trabajadores. 4. Si no se produjera la conciliación, salvo que las bases dictadas por la unanimidad sean aceptadas en su totalidad por el empleador. Las inasistencias del empleador a la audiencia se considera como negativa para este efecto. 5. Si no se pronuncie el fallo en el término previsto al artículo 479 de este Código. 6. Si dentro de la etapa de conciliación obligatoria prevista en el artículo 488 del Código de Trabajo, el empleador
o su representante faltare en forma injustificada a 2 reuniones consecutivas convocadas por el funcionario de la Dirección de Mediación Laboral, siempre que se interpongan entre ellas 2 días hábiles. 7. Si el empleador sacara la maquinaria con el claro objetivo de desmantelar su industria o negocio. En este caso, los trabajadores podrán ejecutar la huelga ipso facto. Inmediatamente notificarán al inspector de trabajo de su jurisdicción, quien verificará tal hecho y si no fuera ese caso, dicha autoridad ordenará el reinicio inmediato de las actividades productivas. Requisitos para la huelga. Los requisitos para la huelga son los siguientes. Primero, defender derechos y condiciones de los empleados. Segundo, agotar procedimientos de conciliación ante MITRAC. Y el último, tercero, en asamblea de trabajadores se llegan a acuerdos de consenso. Apoyo a huelga lícita, según incisos anteriores. Nombraremos la legalidad de la huelga. Para que una huelga sea legal, se deben cumplir algunos parámetros, los cuales ya fuimos nombrados anteriormente. También debe ser declarada por la Inspectoría General de Trabajo. Solo así la huelga será legal y no tendrá ningún problema. Terminación de la huelga. La huelga termina por 4 puntos fundamentales. El primero, por arreglo directo entre empleadores y trabajadores. Segundo, por acuerdo entre las partes, mediante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Tercero, por arbitramiento de la persona, comisión o tribunal que libremente elijan las partes. Y cuarto, por fallo ejecutorio. De la huelga ilícita. Según el artículo 513 del Código de Trabajo, dice, declaratoria de huelga ilícita. Si la huelga fuere declarada ilícita, el empleador tendrá derecho para despedir a los huelguistas. La huelga se considerará ilícita solo cuando los huelguistas ejecutaren actos violentos contra las personas o causaren perjuicios de consideración a las propiedades. Séptimo punto, el paro. Según el artículo 525 del Código de Trabajo, menciona sobre el concepto de paro, es la suspensión del trabajo acordada por un empleador o empleadores coligados. Según el artículo 526 del mismo código, menciona que para la autorización del paro, cualquier empleador o grupo de empleadores que pretendan suspender el trabajo de sus empresas, explotaciones u establecimientos deberá comunicar su decisión por escrito al inspector del trabajo y expresar los motivos en que se funda. Solicitará a la vez autorización para el paro. ¿En qué casos el empleador puede declarar el paro? Según el artículo 531, el empleador no podrá declarar el paro sino en los casos siguientes. 1. Cuando, a consecuencias de una crisis económica general o por causas especiales que afectan directamente a una empresa o un grupo de empresas, se imponga la suspensión del trabajo como único medio para equilibrar sus negocios en peligro de liquidación forzosa. 2. Por falta de material prima, si la industria o la empresa necesita proveerse de ella fuera del país, y si la falta se debe a causas que no pudieran ser previstas por el empleador. Las sanciones por el paro ilegal. Artículo 536. Sanciones por paro ilegal menciona el paro que se decreta fuera de los casos y sin los requisitos previstos en los artículos anteriores, por medio de falsedades o por la creación ex profeso de las circunstancias en que ellos se mencionan, hará responsables a los empleadores o a sus representantes, a quienes se aplicarán las sanciones prescritas en el Código Penal. Los personajes que intervienen dentro del paro y la huelga son el empleador y el trabajador.
entendiéndose que los mismos deberán realizar estas acciones de manera lícita y cuando el caso lo requiera.